Daniel, bienvenido a Somos Barça, un programa sobre el Fútbol Club Barcelona que hacemos en la Peña Barcelonista de Caracas. ¿Cómo estás? Hola Uriol, gracias por la invitación, encantadísimo de estar con ustedes y de compartir con la Peña. Mira, nunca me imaginé que iba a tener la posibilidad de compartir con una Peña del Barça, por más que en mis años en Cataluña conocí varias, ¿no? Pero digamos, esto de poder intercambiar y conversar me entusiasma mucho, aparte que me reconecta con Barcelona, que es una tierra a la que quiero muchísimo. Bueno, para nosotros sí es un verdadero placer tener un referente en el fútbol venezolano, en el periodismo, como tú. David se reconecta con nosotros, él entra y sale, no te asustes. Eh, y verdaderamente las peñas barcelonistas, no solamente en Venezuela, sino a nivel global, pues como que hemos tomado el camino ese del 2.0. Y ahora, obviamente, llegamos a más sitios y la gente nos conoce un poco más, pero también es gracias al trabajo que tú vienes haciendo, el trabajo que ustedes hacen, los periodistas deportivos, porque también le da más visibilidad. Fíjate que te estás tomando la molestia de acompañarnos hoy. Un día trágico para el fútbol, por cierto. Un día donde, bueno, los sentimientos del balón como que se afloran porque nos dejó el gran Diego Armando Maradona a los 60 Exjugador del años. Barça, Auriol. Exjugador del Fútbol Club Barcelona, eso es correcto. ¿Qué nos puedes decir, Daniel? ¿Cómo te enteraste de la noticia? ¿Cómo la viste? Bueno, me enteré, como casi todo el mundo, por las redes sociales. Yo no te voy a decir que es sorpresiva, pero sí impactante la noticia, porque en estos días cuando pasó por todo ese trance del hospital, de la recaída, de la operación a la que tuvo que ser sometido, le comentaba a un compañero aquí en la radio que tenía la sensación de que no iba a vivir mucho. Eh, Era una cuestión más de feeling, no tanto de que tuviese una certeza médica ni de alguien que me pudiera informar, pero sí sentía como que se estaba apagando esa vida, ¿no? Una sensación, y la verdad que por eso no me sorprendió, pero sí me impactó, porque Maradona en mi caso es un anclaje directo con mi infancia, ¿no? Yo los primeros recuerdos que tengo del Maradona futbolista son siendo niño. Yo tengo 51 años, así que lo vi de niño y después lo cubrí como periodista ya de adulto. Y tengo varias cosas que podría contar, pero fundamentalmente hay una conexión con la infancia y con un periodo de mi vida muy especial. Yo viví en Perú un tiempo y recuerdo que el día que pisé Lima por primera vez, hice ese viaje en autobús desde Caracas. El día que la pisé por primera vez fue un 22 de diciembre de 1981, y llegando a Lima, la gente que me recibió me llevó al estadio de Alianza para ver un amistoso Boca Juniors Alianza Lima, con Maradona en la cancha. Y fue esa la primera vez que lo vi en un estadio, ¿no? Y bueno, al año siguiente ya lo fichó el Barcelona, jugó el Mundial de España y todo lo que todos conocemos, ¿no? Después lo vi en el Mundial de Estados Unidos 94, estuve en el estadio el día que hizo el gol a Grecia, el último que hizo en los mundiales, y, y años más tarde, siendo el gerente de comunicaciones de la Copa América de Venezuela, eh, me tuve que sentar con él a, a discutir unas condiciones y un contrato que tenía que firmar con el comité organizador. Y allí me di cuenta que su firma original, la de los documentos, no era aquella firma que todos conocimos, la serigrafía famosa de la firma de Diego y el 10, sino que era una firma de un ciudadano común y silvestre como todos, ¿no? Vaya Ah, anécdota, Daniel. sí, Vaya o sea, anécdota con Diego. Ahora voy a llevar este mismo tema a otro panorama porque wow. No te preocupes. David, tú tranquilo, cuando puedas venir te vienes.
Eh, bueno, sin lugar a dudas, él quería llevar el tema a otro panorama y yo no tengo otra cosa que decirte que es increíble, ¿no? Que hayas visto y hayas tenido tan de cerca al astro del fútbol. Mucho se dice, ¿no? Messi, Maradona, tú que has tenido la oportunidad de tenerlos, a ver a los dos, ¿no? Y de la manera que los viste. Eh, ¿Crees que es justo poder compararlos a ambos? O sea, esa Copa del Mundo que le falta a Messi, eh, somos un Mira, poco malintencionados cuando, por decirlo de alguna manera, con el buen sentido, al querer comparar a estas dos estrellas del fútbol argentino. yo siempre he pensado que los talentos supremos son incomparables, justamente por eso, porque son talentos que están en otra dimensión. No creo que haya parámetros justos para compararlos, ¿no? Yo los vi a los dos, a mí me queda la sensación de que Messi ha sido Maradona por mucho tiempo, ¿no? Es decir, ha sido un jugador determinante, brillante, el mejor del mundo durante muchos años, ¿no? Maradona lo fue también en un periodo largo, pero no ha sido, no tuvo el impacto futbolístico que tuvo Messi o que ha tenido Messi, ¿no? Respecto a estadísticas, respecto a títulos, etc. Pero yo creo que esos talentos no se pueden comparar porque superan las épocas, ¿no? Y podemos hablar de ellos dos, podemos hablar de algunos otros que estuvieron algunas décadas más atrás, ¿no? Maradona fue un jugador excepcional, incomparable, un jugador de otro mundo y Messi está en una dimensión similar. Yo diría que sentados en la misma mesa, seguro. No tengo cómo poner a uno por encima del otro. Qué bueno. David, Ah, tu pregunta, que a ver si no nos caemos. sí, espero que no se me caiga la conexión nuevamente. Tranquilo. Dani, estaba intentando comentarles que un amigo que tenemos en común, Daniel, Alex Candal, estuvo comentando durante todos estos acontecimientos que la vida de Diego Armando Maradona en los últimos días venía siendo una película que todos sabíamos el final, pero que ninguno quería asimilar. En Venezuela se vivió bastante fuerte, pero en Estados Unidos, sobre todo en la comunidad latinoamericana, habrá tenido una repercusión similar a la que pudo haber estado en Argentina. Ojo, valga la comparación en cuanto al aspecto global. No, yo creo que Maradona para los argentinos es un símbolo. Es Dios. Sí, sí, es un mito que hasta hoy era un mito viviente, ¿no? Esa dimensión es solo comparable con lo que Maradona significó para los napolitanos, o lo que significa para los napolitanos, ¿no? Termina siendo un personaje que se imbrica con la cultura del país, o en el caso de Nápoles, de la ciudad. Es un elemento más de su cultura. Digamos, nosotros lo vemos con un poco más de distancia. Por supuesto que fue un gran ídolo desde el punto de vista deportivo. Muchos, eh, y aquí yo hago un paréntesis para hablar a título personal, nos distanciamos del Maradona personaje y del Maradona eh, cercano a un determinado tipo de poder, ¿no? Yo siempre sentí mucha incongruencia en ese pensamiento y en ese actuar. Pero es muy difícil que uno un día como hoy utilice estos argumentos para denostar una figura deportiva de esa dimensión. Yo hoy he sentido que estoy, como les contaba, como anclado en aquel periodo en el que el fútbol para mí era una pasión y era algo que vivía con inocencia, como todo niño vive el deporte cuando entra en contacto con él, y a veces extraño esos periodos de la vida en los que el fútbol no era para mí un trabajo, porque los deportistas, y en este caso los futbolistas que uno tenía colgado en el póster en la pared,
cuando pasa a hacer el fútbol tu trabajo, ese póster uno lo descuelga, lo baja, porque los descubre como seres humanos, ¿no? Y el Maradona personaje, insisto, a mí me generaba muchísimo ruido. Y claro, hay una cuestión que evidentemente es inevitable, es que su vínculo con quienes manejan hoy el país, nuestro país, a mí siempre me generó mucha distancia. Pero, insisto, hoy he intentado recurrir a esos recuerdos y al jugador que fue para no manchar esa imagen con, con, con aquello otro que para mí significaba una brecha eh, conceptual e ideológica con el Maradona personaje, ¿no? Sí, yo coincido contigo, definitivamente hoy no creo que no sea día para reprochar, por más razones que hayan, nada de eso. Eh, David, estás... Dani, sí, sí, aquí estoy. Recientemente, ya yéndonos un poco más a la actualidad, Dani, dejando un poquito de lado la nostalgia maradoniana que todo el planeta está viviendo, en el partido de Champions contra el Dinamo de Kiev sucedió algo inédito para los Estados Unidos, y es que jugadores como Sergiño Dest y Conrad de la Fuente, dos jugadores norteamericanos, compartieron cancha juntos en el Barça por primera vez en toda la historia, más de 120 años que tiene el club. Se vivió con algarabía en los Estados Unidos semejante noticia. Bueno, tú sabes que el fútbol en Estados Unidos cada vez es más importante, pero no tan importante como para que eso genere algarabía, ¿no? Pero sí, evidentemente, es un hecho que ha sido resaltado. Estados Unidos está viviendo desde el punto de vista de nuevas figuras, de jugadores emergentes, un periodo desde mi punto de vista dulce, con muy buenos augurios. En la última fecha FIFA armó una selección con futbolistas solo pertenecientes a equipos europeos y muchos jugadores estadounidenses por sus orígenes ha completado su formación en Europa. Bueno, Sergiño Dest, ya lo sabemos, hizo todo su periodo de formación en Holanda, ¿no? Y Conrad de la Fuente se ha beneficiado de la Masía para también terminar su periodo de formación. Pero así como hablo de estos dos, podría mencionar a Christian Pulisic podríamos hablar de Josh Sargent o de Zach Steffen, muchos jugadores estadounidenses que han terminado o que se han ido muy jóvenes a Europa para concluir ese periodo de formación. Pero por supuesto que es una novedad resaltante que dos estadounidenses se hayan puesto esa camiseta. Yo creo que en el caso de Sergiño Dest, el Barça incorporó a un muy buen lateral derecho que en la medida en que vaya asimilando lo que significa jugar en el Barça, puede llegar a ser un lateral para muchos años. Sí, yo creo que ya era hora ver a alguien con esos vestigios, Dani Alves, ¿no? O esa garra, ese ímpetu. Pero bueno, es lamentable, yo creo que nos da un poco mal el sabor de boca que esto haya ocurrido justamente en este proceso tan difícil que está viviendo el Fútbol Club Barcelona. Bueno, gracias a Dios ya hay un poco más de luces con unas elecciones a la vista. Y dado que nos comentabas antes de que tú habías pasado una época de tu vida en la ciudad condal y recordabas uno de los presidentes o una de las juntas directivas más difíciles de asimilar para el barcelonismo, que fue la de Gaspar, comparando y salvando distancias, comparando un poco con esta junta directiva que acaba de pasar, con la de Bartomeu, sobre todo sus últimos años. Eh, ¿qué me puedes contar? ¿Ves algo de similitud a aquella época, de ese ruido tan nefasto para el barcelonismo? Sí, mira, fueron dos periodos oscuros. Hablamos de Gaspar, que de alguna forma, Joan Gaspar, que fue el post-nuñismo, ¿no? Una continuación del nuñismo en el Barcelona. Para el que nos esté viendo, escuchando y no lo sepa, Josep Lluís Núñez fue presidente del Barça durante más de 2 décadas.
y Joan Gaspar fue su sucesor y era su mano derecha en la junta directiva. Fue un periodo oscuro, un periodo de malas decisiones, de fichajes atolondrados. Yo recuerdo cuando Gaspar, una vez se produce la ida de Luis Figo al Real Madrid, cómo pasó algo parecido a lo que ocurrió cuando Neymar se va al Paris Saint-Germain, ¿no? Que entró una cantidad importante de dinero y el Barça salió a hacer compras apuradas, ¿no? Aquella vez contrató a Petit y a Overmars y esta vez lo hizo con Coutinho y Dembélé, ¿no? Hablando de otro tipo de cantidades y de montos mucho más grandes en el presente que en el pasado. Pero fueron periodos caracterizados por eso, por mucha inestabilidad institucional, por entrenadores que no completaban sus procesos, entrenadores que eran echados poco tiempo después. Radomir Antic tuvo un paso muy breve, Carles Rexach pasó un poco lo mismo. Se produjo el segundo periodo de Louis van Gaal que fue estrepitoso desde el punto de vista de los resultados, y en eso hubo similitudes, ¿no? Además de personajes en la presidencia que creo no representaban fielmente los valores del club. La diferencia fundamental es que en todos estos años los huecos institucionales han sido absorbidos y llenados por un jugador sobrenatural que es Messi, ¿no? Messi muchas veces conseguía que toda esa crisis que estaba de fondo subyaciendo se ocultara o se tapara, ¿no? Porque los títulos tienen ese efecto, causan ese efecto. Muchos advertían que se estaba produciendo un proceso de decadencia, que se estaba abandonando el estilo, que se estaba descuidando la Masía, que en pocos años pasó de ser un orgullo del club a algo que dejó de ser, desde el punto de vista de las decisiones, importante. La Masía fue desmembrada, desde quienes la dirigían hasta la capacidad de poder sostener a los talentos. Mucha gente dice, erróneamente, me pasa en mi entorno, que la Masía era un cuento, que la Masía era algo que el Barcelona utilizaba para vender imagen, y que la realidad es que se trató de una generación brillante, puntual, y no de una cantera inagotable. Y el gran error en ese concepto nace del desconocimiento, porque en este último periodo, en los últimos años, Barcelona no ha podido sostener los talentos que fue generando la Masía. Es muy sencillo hacer una lista hoy de futbolistas repartidos por el mundo, de jugadores que forman parte incluso de la selección española, que nos acaba de maravillar con una goleada 6-0 sobre Alemania en Sevilla, que son producto de la cantera del Barça. Los nombres están allí, digamos, los podría ir mencionando, ¿no? Pero digamos, la cantera no dejó de producir. El problema es que para el Barça dejó de ser importante la Masía como fuente generadora de futbolistas. Y en esto es importante no solo una directiva que tenga eso como base filosofal, sino un entrenador que también crea en eso como apuesta, como lo fue Guardiola en su momento, ¿no? El Busquets, campeón del mundo en 2010, el Pedro, campeón del mundo en 2010, fueron futbolistas que jugaron en el Barça B con Guardiola en la tercera de España, y que acabaron poniéndose la camiseta del primer equipo prácticamente sin que nadie los conociera, ¿no? Y acabaron siendo lo que fueron. Aparte de los Xavi, de los Iniesta, de los Puyol, con Guardiola jugaron muchos otros. Ulegué Presas, por ejemplo, por citar algún otro, Cristian Tello, que hoy está en el Betis, ¿no? Entonces, el problema no es que la cantera no haya producido, el problema es la postura que ha tenido el club respecto de la Masía a partir de Roussel, Bartomeu hasta el presente. Claro, ahora, y antes de que David te haga la siguiente pregunta, yo digo, y vistas a unas elecciones próximas en el Fútbol Club Barcelona, ¿crees que alguno de los candidatos, bueno, falta todavía definir qué más candidatos vamos a tener, pero hablando de los dos más fuertes, Víctor Font y Joan Laporta,
¿Crees que ellos tienen garantías, dan garantías por sus ideas, por lo que hemos venido viendo? Víctor Font armándose de gente importante del entorno del club, para apostar a esa cantera nuevamente y hacer una gestión. Apostar, yo creo que se apuesta en definitiva, pero hacer la gestión adecuada de la cantera. Sí, yo creo que aquí hay varias cosas, ¿no? Laporta tiene una ventaja respecto de los otros candidatos y es que ya fue presidente del Barça, ¿no? Y ya tiene un legado que mostrar, una gestión que mostrar. Y la realidad es que con sus más y sus menos, Laporta transformó al club, ¿no? Cuando Laporta llegó, recordaremos, con todo su movimiento, el Elefant Blau y todo lo demás, el equipo venía justamente de ese periodo oscuro que estábamos mencionando hace un rato, de los Gaspar, de los Enrique Reina y de todo esto, ¿no? Y Laporta es quien llega, quien transforma el club, quien incorpora a Johan Cruyff como un asesor directo, quien trae a Ronaldinho, quien acaba dándole el equipo a Guardiola. Es decir, fue un presidente que en ese sentido le dio al Barça una dimensión, yo diría, universal. No es que antes no lo fuera, pero el Barça Laporta Guardiola se convirtió en un símbolo global. Y eso hay que reconocérselo. Después están todos los matices de esa gestión que tuvo, insisto, sus más y sus menos. Entonces, él tiene esa ventaja. Recordemos que perdió una elección con Bartomeu, que digamos, se pudo montar en el tobogán de la Champions de 2015 para ganar las elecciones, pero después está Víctor Font, que a mí me parece un candidato muy sólido, porque no solo el hecho de que tenga a Xavi Hernández como mascarón de proa, como figura representativa, sino que los anuncios que ha venido haciendo de incorporaciones a su directiva son gente con muchísima credibilidad en la sociedad catalana, que es muy importante decir esto, ¿no? Estamos hablando de Toni Nadal, que es un personaje intachable en el mundo del deporte, con una trayectoria de mucho lustre, de mucho brillo. Y hermano del entrenador de Rafa, del hermano de Miguel Ángel Nadal. Por supuesto, el hermano de Miguel Ángel Nadal. Y hablamos del doctor Cugat, del doctor Ramón Cugat, que es, bueno, un traumatólogo prestigiosísimo, no solo en Cataluña, sino en el mundo, ¿no? Encargado de la recuperación y de yo no sé cuántos futbolistas han pasado por su mano, ¿no? Entonces, claro, son argumentos muy, muy sólidos respecto de una candidatura, ¿no? Pero bueno, ahí hay otros nombres, está el de Tony Freixa, está Emile Rousseau, que fue parte de la directiva de Bartomeu, pero yo creo que todo está en esos dos polos, ¿no? Laporta y Víctor Font. Yo, evidentemente, no estoy tan cerca como estaba antes de la realidad del Barça, del día a día, pero a mí me da la impresión desde afuera que el proyecto de Víctor Font luce prometedor. Yo no sé cómo va a ser esta elección con todo el tema de la pandemia, con el hecho de que los candidatos no van a poder tener contacto directo con los socios, con que probablemente el sistema de campaña y de votación va a ser diferente y lo va a tener que ser por fuerza, por la situación sanitaria que estamos viviendo, pero mi impresión es que de esos dos nombres no debería salir. Ok, David. Dani, voy a sacar a relucir, amigos de Somos Barça, tu lado más culé. Durante tu estancia en Barcelona, pudiste haber disfrutado cualquier cantidad de partidos, pero si hay uno en especial que quedará en tu retina para siempre, ¿cuál sería? Mira, yo estuve en Barcelona 7 años, o sea, durante ese tiempo tuve un asiento en la sala de prensa del Camp Nou siempre. Es decir, trabajé como periodista, era corresponsal de medios en Venezuela y en México. Yo te diría que hay dos que recuerdo así con mucha nitidez. Vi muchos clásicos, estuve el día de la cabeza de lechón que le lanzaron a Figo, pero eso digamos más en lo anecdótico. Lo futbolístico,
recuerdo mucho, fíjate que esto no sé cuántos culés lo tendrán tan fresco en la memoria. Un partido de Champions, Barcelona-Fiorentina, Fiorentina con Batistuta, en el Camp Nou, los primeros 45 minutos de ese partido, el que pueda buscarlo en YouTube, que lo busque. Fue una de las mejores exhibiciones que recuerdo de aquel Barcelona de Van Gaal. Un primer tiempo, pero extraordinario, jugado a un ritmo altísimo. Barcelona todavía con Figo, Guardiola, Luis Enrique, estoy tratando de hacer memoria, pero fue un primer tiempo memorable. Y después, recuerdo mucho aquel partido, ya en el periodo aquel de crisis, en el que Barcelona le gana al Valencia, el partido que le permite entrar en la Champions, con el gol de Chilena de Rivaldo. Inolvidable. Que hizo los 3 goles Rivaldo. Yo estaba allí y lo recuerdo por eso y porque unos amigos habían ido a ver el partido. Yo estaba, por supuesto, en la zona de prensa. Me encontré con esos amigos al terminar el partido y me regalaron un trozo de césped del Camp Nou que, bueno, le habían arrancado porque todo el mundo allí salió a la cancha a celebrar, se llevaron la malla, se llevaron los banderines y ellos me trajeron de regalo un pedazo de césped del Camp Nou que tuve en mi carro en Barcelona hasta que me fui. ¿Todavía lo mantienes ese césped? No. Oye, qué bueno, Daniel. Señores, les recuerdo, les recuerdo que estamos hablando con Daniel Chapela, periodista venezolano que reside ahora en Estados Unidos, más muy culé, por lo que estamos oyendo, que a la Peña Barcelonista nos encanta. La gente nos está viendo por tnoradio.com y nuestro canal de YouTube. Daniel, ¿qué le dirías tú a los culés de hoy, de que llevamos una racha de inicio de temporada? Es cierto que la situación de pandemia global pues nos ha tenido un poco como que a la expectativa de lo que puede llegar a pasar, porque ya no se sabe. Pero esta dinámica tan mala que está teniendo el Fútbol Club Barcelona, sobre todo en Liga, ¿tú ves algo? ¿Tú ves algo que se pueda vislumbrar positivo de todo lo que está ocurriendo con este equipo que tenemos hoy, con este entrenador? Yo creo que hay que ser realista, el equipo está viviendo una situación muy compleja. La crisis institucional y la pandemia mezcladas han provocado una desestabilización muy grande, ¿no? Yo creo que Ronald Koeman probablemente sea el entrenador más propicio para esta situación de crisis. ¿Por qué lo digo? Probablemente este sea un año en el que el aficionado del Barça va a tener que hacerse a la idea de que puede irse sin títulos. Es perfectamente factible que eso pase, ¿no? Porque, bueno, el equipo está debilitado, las finanzas están muy golpeadas, el Barcelona prácticamente no pudo fichar en el mercado de verano, es muy probable que lo que pueda hacer en el de invierno tampoco sea mucho, sobre todo porque aparte del tema monetario está todo el asunto de las elecciones y la junta gestora. Las elecciones fueron convocadas para el 24 de enero, es decir, la nueva junta no va a tener posibilidad de maniobrar mucho cuando se instale. Eso quiere decir que es muy probable que haya que navegar con lo que hay hasta el final. Pero hay un entrenador que cree en el talento joven, que le dio la alternativa de entrada a futbolistas como Ansu Fati, que lamentablemente se lesionó, o como Pedri, que da la impresión de que cree en ese tipo de valores. El otro día jugó Mibenza y lo hizo muy bien. Le dio minutos a Leñá, entró Riqui Puig, pensando en esto de la Masía que es tan importante para el culé, ¿no? Pero en ese sentido creo que es un entrenador para navegar esas aguas turbulentas, que tiene experiencia, que tiene ascendencia, que es reconocido por la Gent Blaugrana, ¿no? Como se dice. Pero, insisto, es un año para capear un temporal difícil. Yo no soy capaz de transmitir algo diferente a eso, ¿no? O de anunciar títulos. A mí me parece que la liga está muy, muy complicada.
La liga se igualó con los grandes y ya se han dado muchas ventajas. La Champions nos está transmitiendo una imagen, desde mi punto de vista, ilusoria, porque estamos comenzando la fase de grupos de la Champions. El Barça ha ganado todos los partidos, pero ya sabemos lo que son estas fases de grupos de la Champions, ¿no? Sí. Que, digamos, muchas veces el nivel competitivo es menor que el de la liga. Y de hecho ahí está la prueba, ahí están los resultados. Salvo el partido de Turín contra la Juventus, que fue hasta ahora para mí la mejor actuación del Barcelona de Koeman. Salvo ese partido, que no entre en el análisis sin Cristiano Ronaldo, en general el nivel del resto de los equipos de la Champions está por debajo del de la Liga, con lo cual el Barça navega tranquilamente por allí. Pero a partir de octavos sabemos que es otra historia y que allí hay que tener sobre todo plantilla, ¿no? Y está claro que cuando se te lesionan jugadores clave, como acaba de pasar con Piqué o con Sergio Roberto, el equipo lo acusa mucho, ¿no? Claro. Bueno, señoras y señores, estamos hablando con Daniel Chapela. Daniel, nos queda muy poquito tiempo. Yo quisiera que en este breve tiempo que nos queda y agradecerte tu paso por aquí por Somos Barça, sepas que la Peña Barcelonista de Caracas es una peña reconocida por el Fútbol Club Barcelona, de una credencial que es la 2169. Que trabajamos con y para los culés del país. No somos la única peña barcelonista en el país. También tenemos la peña barcelonista de Gen del Barça de Maracay y se está formando ahora una peña barcelonista que se llama Peña Blaugrana del Táchira. O sea, ya próximamente seremos 3 peñas oficiales en el territorio. Cuando vengas a Venezuela, pues las puertas de la peña barcelonista están abiertas para que nos hagas una visita y vivas al Fútbol Club Barcelona de cerca como se hacía en el Camp Nou cuando estabas por allá. David, nos queda muy poco tiempo, muy poco, y me gustaría que Daniel se despidiera. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, por esta posibilidad que me han dado de conectar con la peña y con la gente que sigue al Barça desde la pasión y desde el corazón.